Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. No se sienten aún, mis hermanos. Tomen sus Biblias, vamos a tener una lectura todos juntos. Y también les pido a nuestros hermanitos que tienen los micrófonos que se vayan preparando, porque les voy a pedir que me ayuden a leer varias citas en este tema. Tiene tiempo, mis hermanos, que no les hago preguntas, pero ahora sí les voy a hacer preguntas. La primera pregunta es: ¿se acuerdan cuál fue los versículos que nuestro hermano Hilario nos invitó a leer antes de escuchar los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan cuáles eran? Porque son los que vamos a leer ahorita todos juntos nuevamente. Deuteronomio 28, muy bien. ¿De cuál a cuál? Bueno, él leyó del 1 al 3, pero cerquita. Vamos a leer Deuteronomio 28, del 1 al 2 nada más. Del 1 al 2, Deuteronomio 28. Y el título que le he dado a este tema, mis hermanos, es El ruido del mundo contra la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2. Vamos a leer todos juntos a una misma voz. Dice así: Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá sobre todas las de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Gracias, mis hermanos, tomen sus lugares. Les digo que hoy va a haber varias preguntas. Y no se preocupen, mis hermanos, si no tienen la respuesta o piensen que no sea la correcta. Lo importante es poder participar del tema, reflexionar. La primera pregunta es: díganme, mis hermanos, ¿cuál es una habilidad de Dios, de nuestro Dios, que lo distingue de los falsos dioses y de los falsos ídolos? Omnipotente, ¿qué más? Omnisciente, ¿qué más? Poderoso, muy bien, ¿qué más? Creador de los cielos y la tierra, ¿qué más? Vamos a hacer una lista, mis hermanos, no se preocupen del tiempo, vamos a hacer una lista. Amoroso, perdona, misericordioso, todopoderoso, ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Una habilidad de nuestro Dios que lo distingue de los falsos ídolos y de los falsos dioses. Una habilidad. ¿Qué es una habilidad? Una destreza, algo que puede hacer. ¿Cuál otra habilidad, mis hermanos? Piénsenle. El creador del universo, muy bien. ¿Qué más? Hizo al hombre y pues hizo a todo el universo, ¿verdad? ¿Perdón? Muy bien, dice mi hermano, que puede hablar y puede oír. Acuérdense del tema. El ruido del mundo contra la voz de ¿quién? La voz de Dios. ¿Los falsos ídolos, los falsos dioses pueden hablar? No. ¿Nuestro Dios puede hablar? Sí, mis hermanos. Desde la creación del mundo, desde el primer libro de la Biblia, podemos ver que nuestro Dios puede hablar, tiene voz. Veamos el primer versículo. ¿Quién tiene los micrófonos? Levante la mano, por favor, para pedirles, a ver, nuestro hermano Eduardo. Vamos a pedir que lea primero Salmo 115, versos 1 al 7. Salmos 115, versos 1 al 7. Vamos a ver que nuestro Dios es el único Dios, bueno, es el Dios todopoderoso, creador de todo el universo, amoroso, pero Él es el único
que puede hablar, que tiene voz. Adelante, hermano Eduardo, Salmo 115, versos 1 al 7. Ok, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Amén, gracias hermano Elvi, hermano Eduardo. Dice, sus ídolos del verso 4, los ídolos, aunque sean de plata, aunque sean de oro, aunque sean de el material más hermoso, más caro, aunque tengan figura, vemos en los museos las esculturas, mis hermanos, tienen figura hermosa, como que parecen reales. A pesar de todo esto, dice que estos ídolos, ¿cómo dice? Tienen ojos, pero ¿qué? No ven. Boca, pero no hablan. Ojos y no ven. Orejas y no oyen. Narices y no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, mas no andan. No hablarán con su garganta. Entonces vemos, hermanos, que, bueno, sí vemos y sí entendemos que nuestro Dios es el único Dios que habla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si vemos y entendemos que nuestro Dios es el único Dios que realmente puede hablar, creemos que es muy importante escuchar su voz, ¿correcto? Muy bien. Aquí va la segunda pregunta. ¿Por qué será importante escuchar la voz de Dios? Para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, ¿por qué es importante para usted escuchar la voz de Dios? ¿Y por qué cree que sea importante que nosotros como iglesia de Dios escuchemos la voz de Dios? ¿Por qué será importante? ¿Por qué cree que sea importante? Adelante, hermana Procuro. Muy bien. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Por qué será importante? Adelante, hermana. Porque Dios es nuestro Padre y nosotros como sus hijos debemos de escucharlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué creen que será importante escuchar la voz de Dios? Para tener una mejor vida espiritual y literal. Muy bien. ¿Qué más, mis hermanos? Porque ya dijimos que sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero que puede hablar. Por ende, tenemos que escuchar su voz. ¿Pero lo hacemos a fuerza o lo hacemos voluntariamente? Voluntariamente. Entonces, adelante, hermano Proco. Sí le puede pasar el micrófono porque no lo escuché muy bien, no le pude entender muy bien. Al hermano Prócoro, hermano Osi, si le pasas el micrófono, gracias. Porque Él es nuestro Padre y Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Muy bien, porque Él es nuestro Padre, Él nos creó, ¿verdad? Adelante, hermano Isidoro. Porque Él nos dice cómo vivir, Él tiene las reglas en las Sagradas Escrituras y al escuchar su voz, pues podemos saber lo que Él quiere, de la manera que Él quiere que vivamos. Claro. Gracias, mis hermanos. Son muy valiosas sus participaciones y tienen razón todos ustedes, mis hermanos. Es muy importante escuchar la voz de Dios porque por medio de su voz, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la verdad, encontramos la justicia. Dice nuestro hermano Isidoro, también por ahí encontramos lo que debemos de hacer. Los mandamientos. Por medio de su voz encontramos la respuesta a la pregunta
Siguiente, ¿qué tengo que hacer para recibir bendiciones de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para recibir bendiciones de Dios? Seguir los mandamientos, muy bien. Poner por obra. ¿Cómo vamos a poner por obras los mandamientos si no escuchamos cuáles son? ¿Verdad? Si no sabemos cuáles son. Regresemos nuevamente a Deuteronomio 28. ¿Qué dice el versículo 2? Deuteronomio 28, verso 2, ¿qué dice? Y vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios. ¿Y qué dice el versículo 1? Para poner por obra ¿qué? Todos los mandamientos. Porque fíjense, mis hermanos, que el escuchar, el oírnos, no solamente escuchar, ¿verdad? ¿Qué significa en este contexto escuchar? Si oyeres la voz de Dios, ¿qué significa? Hacer, poner por obra, obedecer. También vemos, mis hermanos, en las Escrituras, que si queremos ser de Dios, lo debemos escuchar. Repetimos, si queremos ser de Dios, lo debemos escuchar. Es nuestra responsabilidad. Decíamos, lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? Escuchamos a Dios. Pero también es, sí, porque tenemos el libre albedrío. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, escuchar la voz del Dios viviente. Vamos a leer otro versículo. San Juan, a ver quién tiene el micrófono acá, nuestra hermana Mimi o el hermano Isidoro. A ver, nuestra hermana ahí Mimi. San Juan capítulo 8, verso 47. San Juan capítulo 8, verso 47. Dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Amén, gracias. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Somos de Dios, hermanos? Amén. ¿Qué quiere decir? Que si decimos amén, quiere decir que escuchamos las palabras de nuestro Dios. Y no solamente escuchar que entren de un lado y salgan del otro, sino que las ponemos por obra, las retenemos, atesoramos la palabra de nuestro Dios. Porque al hacer esto, mis hermanos, pasan dos cosas simultáneamente. Al escuchar la palabra de nuestro Dios, nos acercamos a Dios y nos alejamos ¿de qué? Del enemigo, del mundo. Muy bien. Entonces, mis hermanos, si queremos ser de Dios, tenemos que hacer ¿qué? Escuchar la voz de Dios. Si queremos ser hijos de nuestro Dios, tenemos que escuchar la voz del Padre, de nuestro Dios. ¿Se está entendiendo hasta aquí, mis hermanos? Muy bien, porque aquí va lo peligroso. Aquí está lo peligroso. Decimos que al escuchar la voz de Dios, nos acercamos a Dios y nos alejamos del mundo. ¿Y ustedes creen que al enemigo le gusta eso? No. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Satanás quiere que estemos en enemistad con Dios. Satanás no quiere que escuchemos la voz de Dios. Satanás quiere que nos perdamos con Él, que nos dejemos perder en el mundo y en las tinieblas y en el pecado. Aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer Satanás para que no escuchemos a Dios? ¿Qué va a hacer Satanás para que no escuchemos a Dios? Muchas trampas. ¿Acaso Satanás le puede tapar la boca a Dios? No, ok. ¿O puede hacer que Dios deje hablar a su pueblo? No.
Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? ¿O se va a quedar con manos cruzadas? ¿Qué va a hacer Satanás, mis hermanos? Para que no escuchemos a Dios. Decían trampas, muy bien. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué tipo de trampas? Muy bien. ¿No han visto los niños, mis hermanos, cuando sus papás o algún amiguito le está tratando de decir algo y el niño dice la 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 la? No escucho. ¿Qué está haciendo el niño? No quiere escuchar, pero ¿qué acción está haciendo? Está haciendo ruido, mis hermanos. Está haciendo ruido para tapar la voz. Él no quiere escuchar eso y hace ruido. La, no te escucho. Está haciendo mucho ruido. ¿Qué creen que va a hacer Satanás? Va a hacer ruido. Y no ruido literal, mis hermanos, quizás, ¿verdad? No necesariamente ruido literal. Estamos hablando de un ruido figurado. ¿Qué tipos de ruido? Pues vamos a hacer una lista grande. Vamos a hacer la lista, mis hermanos. Yo tengo aquí varios ejemplos. No tengo una lista comprensiva, ¿verdad?, de todos los tipos de ruidos que emplea Satanás para tratar de tapar la voz de Dios o para distorsionar la voz de Dios. Porque en realidad pues son muchos, mis hermanos, son muchísimas maneras. Pero sí debemos de identificar cuáles son. Aunque sean muchas, debemos de identificar cuáles son esas trampas para no caer en esas trampas. Vamos a ver, mis hermanos, ejemplos. ¿Qué tipo de ruido hace Satanás? Adelante, hermana Tere. Adelante. Muy bien. Tentaciones, ¿verdad? Que tengo mi propio negocio, para los que nos escuchan en la transmisión, que no llegan a escuchar, ¿verdad? Tengo mi negocio, me veo necesidad porque no me alcanza y pues trabajo el sábado, ¿verdad? Porque digo, pues es que Dios me va a entender, es que Dios va a proveer y pues si tengo la oportunidad de hacerlo, lo tengo que hacer porque es mi negocio. O alguna otra tentación. Muy bien, gracias mi hermana Tere. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué tipo de ruido hace Satanás en nuestras vidas y en el mundo? O si quieren les voy nombrando yo la lista y ustedes me dicen si creen que es ruido o no. ¿Les parece mejor eso? Ok, muy bien. Falsas enseñanzas. ¿Ruido, sí o no? Muy bien. Fiestas paganas. Sí. Idolatría hacia famosos. Sí. Adicciones. Sí. Tentaciones. Ok. Ya ni se esperan a que diga, ¿verdad? Ya nomás dicen sí, sí. Mentiras. Sí. Deseos incontrolables. Sí. Fornicación y adulterio. Sí. Divisiones. También, muy bien. Felicidad o libertad falsa o libertinaje. Igual, sí, ¿verdad? Muy bien. El día del cumpleaños también, dice mi hermano, claro. Separación de familias. También. Confusión de géneros sexuales. ¿Será ruido o no? Sí, mis hermanos. Etcétera, etcétera. Todos estos, mis hermanos, todos estos son ejemplos de ruido que Satanás emplea. Son estrategias que él usa, mis hermanos, en el mundo, pero no solamente en el mundo, también trata de hacerlo en nuestras vidas. Porque los del mundo ya están perdidos, digámoslo así, ¿verdad? Porque están en el mundo y si no quieren salir de allí, pues no quieren salir de allí. Pero nosotros no estamos en el mundo, nosotros estamos aquí, buscando nuestra salvación. ¿A quién le va a tirar más duro Satanás? ¿A los del mundo o a nosotros?
A nosotros, muy bien. Miren mis hermanos, por estas estrategias, Satanás va a lograr lo siguiente. Varias cosas que va a lograr. Va a lograr dirigir nuestra atención hacia deseos carnales, deseos incontrolables. Y esta técnica ha sido usada por Satanás desde el inicio, mis hermanos. Deseos. ¿A quién engañó primero Satanás? A Eva. ¿Y por medio de quién engañó también a Adán? Pues por medio de ella, ¿verdad? Deseos carnales. Logra dirigir nuestra atención hacia eso, mis hermanos. Decía nuestro hermano en su oración, muchas cosas bonitas, ¿verdad? Que nos llegan a distraer. Puede despertar la lujuria por una persona, la codicia por cierta posesión, la envidia por lo que le pertenece a otra persona. Satanás, con estas estrategias, llega a dirigirnos para allá. Promete Satanás que al obtener estos objetos de nuestros deseos, que vamos a estar satisfechos, mis hermanos. Pero debemos entender, debemos saber que nada fuera de la voluntad de nuestro Dios nos va a traer un gozo duradero. Así de simple, mis hermanos. Que sí, las cosas que de nuestros deseos quizás sí por un momento, por unos minutos sí nos van a traer felicidad, ¿verdad? Felicidad momentánea. ¿Pero va a ser una felicidad duradera? No, porque cuando se le termina la felicidad de ese ratito, ¿qué va a sentir? ¿Perdón? Pain, dolor, muy bien. ¿Qué no va a tener ahora el deseo de buscar otra vez esa felicidad? Y va a buscar felicidad y felicidad y felicidad porque no tiene esa felicidad que Dios da. Con eso nos engaña Satanás. Por estas estrategias también logra lo siguiente: logra atacarnos cuando estamos débiles. Nuestra fuerza se encuentra en Dios, ¿sí o no? Muy bien, y al alejarnos de Dios, ¿nos volvemos más fuertes o más débiles? Más débiles. Y entonces cuando somos débiles somos una presa fácil para Satanás. Ustedes han escuchado cómo los lobos y los coyotes tratan de engañar a los perritos que encuentran en las casas. ¿Me han escuchado? ¿Sí? Los coyotes y los lobos, mis hermanos, cuando ven a un perrito en las casas y lo quieren cazar, ustedes creen que van, porque siempre andan como en la manadita, ¿no? 3 o 4. ¿Ustedes creen que se les lanzan los 3 o 4 animalitos al perrito cuando el perrito está en su casa? No, porque ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más protección en ese momento? El perro, porque está en su casa y además pues ahí está su dueño, ¿verdad? Su dueño quizás tiene una arma, que tiene algo que lo pueda defender. ¿Qué va a hacer el coyote y qué va a hacer el lobo? Porque tienen hambre y ven a la presa. Lo que hacen, mis hermanos, es que mandan a uno de ellos y se acerca y empieza como que a juguetear, empieza como que a jugar con el perrito, como que es su amigo, para irlo sacando de la casa. Como que empieza como a brincar, como que, ay, sí, vamos a jugar. Y se gana la confianza del perrito y se lo lleva más lejos y más lejos y más lejos de la casa. ¿Y qué creen? Cuando ya está más lejos, salen los otros y se ponen a jugar todos juntos. ¿Sí? No, ya no tiene protección, le quitaron la protección. Lo atacan cuando está débil. Así es Satanás, mis hermanos. Nos enseña cosas bonitas, que nos guste, nos empieza a hablar bonito, a sacar de nuestra protección, de alejar de nuestro Dios, y de repente ya cuando nos damos cuenta,
estamos allá afuera, sin la protección de nuestro Dios. Satanás con esto, mis hermanos, logra crear duda en nuestra mente, en nuestro corazón. Fíjese lo que quiere Satanás. Satanás lo que quiere hacer es que nosotros mismos racionalicemos la desobediencia a nuestro Dios. ¿Se entendió? Satanás quiere que nosotros mismos racionalicemos nuestra desobediencia a Dios. El ejemplo que daba nuestra hermana Tere. Pues yo tengo mi negocio, tengo que trabajar, tengo que sacar mi negocio, aunque desobedezca a Dios. Es que si no lo hago, pierdo mi negocio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy racionalizando mi desobediencia. ¿Qué otro ejemplo sería de que yo pudiera, o que nosotros racionalicemos nuestra desobediencia a nuestro Dios? Ujú. Ujú. El probarlo. Ujú. Porque si no lo prueba, pues va a decir, pues aquí no tienes trabajo entonces, ¿verdad? Y nosotros llegamos a racionalizar, es que necesito el trabajo y pues lo tengo que hacer. Racionalizamos nuestra desobediencia a nuestro Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Que nosotros mismos seamos los que digamos, pues sí sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Y tengo una razón buena que Dios me va a entender. Porque entonces ya no es Satanás contra Dios, entonces ya es nosotros mismos contra Dios. Tengo una razón buena. Dios sabe que soy débil, Dios me va a entender. O Dios es amor. Si Dios siendo amor, ¿cómo es posible que no me vaya a perdonar? No importa el pecado, Dios me va a perdonar. Ahí estamos racionalizando nuestra desobediencia. Y eso es lo que quiere Satanás. Y la última, que con todas estas estrategias, es que Satanás logra engañarnos haciendo que lo malo parezca bueno, convenciendo a la gente, y especialmente, mis hermanos, ahorita en estos tiempos, convenciendo a la juventud, engañándolos, diciéndoles que la Biblia está desactualizada, que la Biblia ya no aplica, que esto y que el otro, los diezmos. Específicamente hay muchos allá en el mundo que dicen que los diezmos ya no, que ya no debemos de seguir. Muchas cosas, mis hermanos, todo eso es ruido que Satanás quiere que nosotros escuchemos a ese ruido para tapar o distorsionar la voz de nuestro Dios. Todo esto es territorio peligrosísimo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo peor de las cosas es que a muchos de nosotros nos gusta ser rebeldes. Muchos de nosotros nos gusta ser rebeldes y no escuchamos a Dios. Y cuando entramos a esa etapa de rebeldía, de ahí no salimos por nada, aunque sabemos que nos va a traer ¿qué? Nos va a traer consecuencias ante nuestro Dios. Vamos a leer Jeremías 22, verso 21. ¿Quién tiene el micrófono? Jeremías 22, verso 21. Que le dé lectura, por favor. Y después, alguien más que tenga el micrófono se va preparando con Jeremías 6, de los versos 8 al 19. Primero Jeremías 22, 21 y después Jeremías 6, 8 al 19. Si se lo pasa ahí nuestra hermana Vilma, por favor. Gracias. He te hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Amén. Amén. Gracias. Dice,
¿Qué dijiste? Sí, sí voy a escuchar, Dios, sí. No oiré. Y dice, este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A veces así somos nosotros, ¿verdad? Escuchamos, pero no escuchamos, porque dijimos, el oír no solamente se trata de oír y no hacer. El escuchar realmente en el contexto de la palabra de nuestro Dios, y escuchar la voz de Dios es escuchar y obedecer, hacer, poner por obra. ¿Qué dice Jeremías 6 de los versos 8 al 19? Adelante, hermana Anneli. Dice: Corrígete, Jerusalén, porque no se aparte de mi alma de ti, porque no te torne desierta tierra no habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Torna tu mano como vendimiador a los cestos. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de saña de Jehová, trabajando por contenerme. Derramarela sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la mujer, el viejo con el lleno de días. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Hase avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán cuando los visitare, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchara la voz de la trompeta, y dijeron: no escucharemos. Por tanto, oír gentes y conoce, oh conjunto de ellas. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Amén. Amén. Gracias, hermana Nelly. Vamos a resaltar algunos versículos, mis hermanos, de esta lectura. Empieza diciendo: corrígete, Jerusalén, corrígete. Quiere decir que estaban haciendo algo mal, algo incorrecto, y les estaba diciendo: corríjanse, para que no se aparte mi alma de ti. Y va a haber una consecuencia, ¿verdad? Si no hacían caso. Dice el verso 10: ¿a quién tengo que hablar para que me oigan? He aquí sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. Imagínense, mis hermanos, que seamos rebeldes y que la palabra de nuestro Dios nos sea vergonzosa a nosotros que estamos aquí. ¿Sería bueno o sería malo? Malo, muy malo, mis hermanos. Que sea vergonzosa la palabra de nuestro Dios, que no la queramos escuchar. ¿Qué consecuencia nos va a traer eso? Sigue diciendo, estoy lleno de saña. ¿Qué es saña? Ira, coraje. Dice Jehová: estoy lleno de coraje con ustedes porque no me escuchan. Dice: trabajado por contenerme. Dice: ya estoy cansado de contener mi ira contra ustedes. ¿Y qué creen? Ya no la voy a contener, la voy a derramar. Y eso es lo que leímos, ¿verdad? Ya no voy a contener mi ira contra ustedes, porque no se lo merecen, la voy a derramar, los voy a castigar. Dice el 15: ¿hanse avergonzado de haber hecho tanta abominación?
No, no se han avergonzado. No se avergüenzan de no escuchar mi voz y de hacer todas esas maldades. Dice, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Fíjense, mis hermanos. Se escucha mal cuando decimos, ¿verdad? Pues que somos sinvergüenzas. Pero es que la verdad lo somos cuando no escuchamos la palabra de nuestro Dios. Aquí lo dice. No nos avergonzamos cuando no escuchamos a Dios, cuando ignoramos su palabra. ¿Qué quiere decir? Dice que no tenemos ni vergüenza, mis hermanos. Dice, dijeron, no andaremos en tus caminos, no escucharemos la voz de la trompeta, no voy a hacer nada, no voy a escuchar, Dios. ¿Y qué dijo Dios? Muy bien, dice el último versículo, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de ¿quién? De sus pensamientos. Te voy a dar el fruto, la recompensa de tus propios pensamientos, porque no escucharon mi palabra. Pero es que ¿por qué? Si Dios es amoroso, ¿por qué nos va a castigar? No nos está castigando, simplemente nos está dando la recompensa de nuestras propias acciones. Y fíjense, mis hermanos, que nuestra maldad y nuestra falta de vergüenza luego va más allá. Porque después de no escuchar la palabra de Dios, después de ignorar a Dios, después de poner más atención al ruido del mundo, de Satanás, que nos aleja de Dios, después de hacer todo eso, sufrimos consecuencias. ¿Correcto? ¿Y qué hacemos después de sufrir las consecuencias? Venimos llorando, ay Diosito, ¿por qué Dios? Perdóname Dios. ¿Lo hacemos sí o no? Venimos pidiéndole a Dios que nos libre del mal que nosotros mismos causamos. Y nuevamente decimos, pues es que Dios es amoroso, Él nos va a perdonar. ¿Siempre va a pasar así, mis hermanos? No. Es un error, mis hermanos, pensar que podemos hacer lo que queramos, no escuchar a nuestro Dios y que Dios siempre nos va a aceptar, que Dios siempre nos va a perdonar. Ese es un error, mis hermanos, porque lo vemos en las Escrituras. Dios nos dice claramente, bueno, ahorita lo vamos a leer. Allí es donde se nos ve aún más la falta de vergüenza, mis hermanos. Ignoramos a Dios, escuchamos más el ruido de Satanás en el mundo, nos alejamos de Dios, sufrimos consecuencias y ahora sí venimos pidiéndole a Dios que nos libre de lo que nosotros mismos, de lo que nuestras propias manos causaron. ¿Creen que Dios nos va a escuchar? Vamos a ver. 2 versículos más, mis hermanos, 2 citas más y vamos terminando. Jeremías 25, 4 al 7. ¿Quién tiene los micrófonos? Jeremías 25, 4 al 7. Para confirmar, mis hermanos, que las consecuencias que nosotros vivimos es por obra de nuestras propias manos. Adelante, ¿quién lo va a leer? Mi hermana Mimi. Adelante, por favor. 4 a 7, ¿verdad? Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y encorvándoos a ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Empero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Amén, gracias, hermana Mimi. Dice nuevamente, si leemos varios versículos en Jeremías, mis hermanos, vamos a escuchar todo esto se repite, se repite. Yo hablé, Dios habla y dice, y no me escucharon. Les dije y no me escucharon.
Les hablé y no oyeron. Dice, mas no, dice, envió Jehová a sus siervos los profetas, mas no oyeron. No inclinaron el oído para escuchar. Dice el 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para el mal de ¿quién? De ellos mismos. De las obras de nuestras propias manos es con la recompensa que nos da Dios. Si hacemos bien, nos va a dar bien. Si hacemos mal, nos va a dar mal. ¿Por qué esperaríamos bien cuando hacemos mal? Luego decimos, ay Dios, es que no sé por qué me están pasando las cosas. En realidad no sabemos, mis hermanos. Siempre sabemos, ¿verdad? Siempre sabemos por qué nos pasan las cosas, pero racionalizamos el pecado, racionalizamos la desobediencia a nuestro Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Ay, es que no sé por qué me están pasando las cosas. Ayúdame, Dios. No, mis hermanos. Obras de nuestras propias manos, dice, provoca la ira de nuestro Dios. Los últimos versículos, mis hermanos. Jeremías 11, versos 7 al 11. Jeremías 11, versos 7 a 11. Y todo, mis hermanos, es por no escuchar la voz de nuestro Dios, por rehusarnos a escucharlo, a obedecer, y por irnos mejor, por escuchar el ruido del mundo que distorsiona la voz de Dios. Jeremías 11, versos 7 al 11. Adelante, hermana Vilma, gracias. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo, oí mi voz, mas no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y díjome Jehová, conjuración se ha hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Hanse vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Amén. Amén, gracias, hermana Vilma. Aquí estamos respondiendo, ¿verdad?, la pregunta que les hacía hace rato. Cuando decimos que no escuchamos a Dios, desobedecemos, racionalizamos el pecado, nos acercamos más al ruido del mundo, que es estrategia de Satanás para alejarnos de Dios. Por todas esas acciones, Dios nos castiga o nos da la recompensa de nuestras acciones. Nos va mal y entonces venimos a Dios, ahora sí, como decía nuestra hermana, ahora sí venimos llorando y diciendo, ay Dios, sálvame, Dios, libérame de este mal. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice el versículo 11? Dice, por tanto así ha dicho Jehová, porque no me han escuchado, no quisieron escuchar mis palabras, no inclinaron su oído, no oyeron mi voz. Dice, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y los voy a salvar. ¿Así dice? ¿Qué dice? Y no los oiré. Mis hermanos, Dios es misericordioso, sí. Dios es amoroso, sí. Dios como Padre quiere el bien de nosotros, sí. Pero como lo leíamos también en Jeremías 6, cuando dice Jehová, dice, estoy lleno de ira, ya me cansé de contener esta ira y ya no me voy a aguantar más. Voy a derramar mi ira, les voy a dar la recompensa de escuchar la voz del mundo en vez de
el ruido del mundo en vez de la voz de Dios. Y cuando clamen a mí, no los voy a escuchar, porque ya les dije 1000 veces, 1001 vez, y no quieren escuchar. Entonces ahí, mis hermanos, ahí está lo peligroso para nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a Dios? Cuente, en su vida, ¿cuántas veces no ha escuchado a nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido el ruido del mundo, la tentación, las estrategias de Satanás para alejarnos de Dios? ¿Cuántas veces nos ha ganado eso? ¿Y cuáles consecuencias hemos sufrido? Entonces, mis hermanos, ya para resumir, tenemos que entender que Dios es el único Dios verdadero, creador de todo el universo, y que nos habla, es el único Dios que puede hablar, que tiene voz y que nos habla a todos nosotros como lo ha hecho desde la creación del mundo, día tras día, por diferentes maneras. ¿Entendemos eso? Aparte, entendamos que es nuestra responsabilidad y deber escuchar a Dios, porque decíamos que escuchar a Dios nos traerá, ¿qué? Bendiciones. De eso depende que Dios nos bendiga y que escuche nuestro clamor cuando estemos sufriendo, cuando estemos en tentación. Si escuchamos a Dios y le pedimos que nos ayude, claro que nos va a escuchar en esa situación. Entendamos también, hermanos, que Satanás no se queda con las manos cruzadas y deja que Dios nada más nos hable. Satanás hace mucho ruido en el mundo y en nuestras vidas, mis hermanos, para alejarnos de la voz de Dios, para que no escuchemos a Dios, para distraernos. Y entendamos, mis hermanos, que hacer caso al ruido del mundo en vez de la voz de Dios nos traerá muy duras consecuencias. Y lo más duro de entender, mis hermanos, es que esas consecuencias no van a ser culpa de nadie más, sino que de nosotros mismos. Eso es lo más duro de entender. Mis acciones, mis consecuencias. Reflexionemos en eso, mis hermanos, para que seamos mejores hijos de nuestro Dios, para que nuestro oído siempre esté listo a escuchar la palabra de nuestro Dios, y que cuando se nos acerque el ruido, cuando escuchamos ruido, no importa qué tan bonito se escuche, mis hermanos, si es ruido del mundo, no lo escuchemos. Escuchemos solamente la voz de nuestro Dios. Que Dios os bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.